Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar, a esta entrevista que vamos a tener con el profesor Eduardo Pablo. Como siempre es nuestra costumbre, vamos a dar unos 5 minutos para que la gente se vaya incorporando. Desde ya pido disculpas si tenemos algún problema con el internet o con la luz o con estos problemas que algunas veces nos han ocurrido en live anteriores. Y les doy la bienvenida de nuevo. Muy buenas tardes a todos. Aquí, bueno, estamos haciendo un mini live en Instagram para dar comienzo a nuestra reunión por Zoom para, con la entrevista con el profesor Eduardo Pablo. Si desean participar, van a encontrar en el feed de Arca Análisis todas las coordenadas para poder entrar en esta reunión de Zoom. Que tengan excelente tarde y bueno, en 2 minutos ya estaremos comenzando. Creo que hay un micrófono que por ahí está abierto. Vamos a tener cuidado con eso, pero eso lo iremos manejando. Eso no es mayor problema. Voy saludando aquí buenos amigos que están por aquí presentes. Y ya vamos a comenzar en unos minutos. Vamos a esperar que vayan incorporando más personas. Como siempre, empezamos a las 5:05. Esto parece una reunión de exalumnos del IESO. Bueno, ya yo creo que podemos ir cerrando por acá el live de Instagram. Los saludamos a todos. El que desee incorporarse en Zoom, pues bueno, están todas las coordenadas en el feed de Arc Analysis. Y bueno, que tengan muy buenas tardes por aquí por Instagram. Bueno, yo creo que ya podemos ir comenzando. De nuevo, ya son las 5:05. Nosotros estamos de manejar todo el tiempo lo más rigurosamente posible. Y nada, bueno, hoy le damos de nuevo la bienvenida a todos. Buenas tardes. Me encanta que estén todos aquí acompañándonos hoy. Hoy está con nosotros el profesor Eduardo Pablo, profesor de IESA, profesor también de la Universidad de Moorhead, de la Universidad de Minnesota State. Y bueno, de verdad que hoy la idea es conversar un poco sobre temas de emprendimiento, de financiamiento, de startups, entrepreneurship, bueno, todo un poco esta movida que a pesar de lo complicado que están las cosas en Venezuela, había una movida bien interesante y sí nos gusta como conversar con venezolanos y con gente que nos ayude a entender cuál es el estado del arte de de todas estas nuevas maneras de hacer negocios y bueno, que ya no son tan nuevas, pero que sí definitivamente son novedosas y bueno, están cada día más en boga. Y bueno, profesor, me encantaría
Bueno, por supuesto, darle la bienvenida, darle buenas tardes de nuevo y Gracias, nada, un Marco. poco que nos comentara un poco de su experiencia, qué es lo que hace y bueno, ya podemos entrar un poco en el tema de las preguntas y del tema en sí. Por favor, adelante. Bueno, muchas gracias, Marco, por la invitación. José David, Sandy. Realmente casi que este es mi primer webinar en donde estoy participando, dando un tema que yo ya he trabajado mucho sobre finanzas para emprendedores. Y al principio, cuando empecé yo a dictar estas clases, fíjense que la literatura, los libros que hay en finanzas para emprendedores, al principio eran como contabilidad básica. Porque claro, el emprendimiento, para el emprendedor, que es el creador, pues el creador de la idea, las finanzas es como una medicina. Es como dicen, bueno, la estoy tomando o necesito la finanza porque la necesito, no porque me guste, ¿no? Pero las finanzas es algo sumamente importante y a medida que yo he ido leyendo, eh, resulta que las finanzas para emprendedores suele ser más difícil que las finanzas que aplican a compañías grandes. Y uno de los temas que va a salir constante es la incertidumbre, pues obviamente el emprendedor eh, se enfrenta a una mayor incertidumbre que una compañía ya consolidada. Entonces es un tema importante. Para mí es un placer estar con todos ustedes. Veo que hay muchas caras y nombres conocidos. Les agradezco que se estén conectando. Yo sé que el costo de oportunidad de su tiempo un viernes en la tarde es alto, bien sea porque pueden dormir la siesta o pueden estar con amigos, etcétera. Entonces, pues, gracias por estar aquí. No, bueno, perfecto. No, de verdad que para nosotros, por supuesto, es un gran placer tenerlo. Y además que usted, o sea, que, es uno de los profesores que es consecuente con el IESA y está afuera. Y bueno, también ya, yo sé que hace un esfuerzo grandísimo, no solo en su clase, sino en estar con nosotros también un viernes a esta hora en la tarde. Y de verdad que lo agradecemos mucho. Bueno, un poco ya para comenzar el tema, y después aquí lo vamos a hacer dentro de todo interactivo. Yo hay cosas que de repente le va a preguntar al profesor. Todas sus preguntas, por favor, si las pueden formular por el chat, en la medida que se pueda y sean pertinentes, la vamos a tratar de incorporar con cada una de las preguntas y si no, seguro al final las trataremos de contestar todas. Igualmente, una de las cosas es que, como siempre, ya después, si le quedó alguna pregunta en el tintero o alguna pregunta que por temas de tiempo no pudimos contestar, pues simplemente lo vamos a contestar por nuestras redes sociales, pueden mandarnos correos directamente y cualquier otra duda, bueno, pues la idea aquí es que yo creo que todos vamos a aprender de todo. Por eso nos encantaría comenzar con la idea de qué tan importante es manejar las métricas operativas adecuadas a la hora de negociar con un financista. ¿Puede la simple idea de negocio tener valor? Es una pregunta que nos hemos hecho muchas veces y que nos han hecho clientes y que bueno, que al final del día ese tema para un abogado, o sea, ese tema del valor de la idea es bien discutido, pues ya empieza a ser casi una discusión filosófica. Sí. Bueno, fíjate, bueno, antes que nada, como tú decías, aquí todos estamos para aprender y ojalá en la interacción yo pueda aprender un poquito más sobre Latinoamérica, ¿ok? El tema, etcétera, porque los entornos son distintos. Pero bueno, yendo a la pregunta, fíjate que en el caso de el emprendimiento, las métricas tradicionales, cuando tú agarras cualquier libro de finanzas, bueno, tienes una serie de indicadores, indicadores de liquidez, rentabilidad, productividad, que son los asset turnovers, apalancamiento, etcétera, ¿no? En principio, esas métricas se utilizan, ¿ok? Unas van a ser más importantes que otras. Por ejemplo, en muchos emprendimientos al principio la rentabilidad no es tan importante, pero la liquidez es sumamente importante. Eh, Sin embargo, en emprendimientos yo diría de que lo más importante es lo siguiente, ¿no? Y otra vez, aquí la incertidumbre juega un papel o un rol importante. Fíjate, lo que sucede en algunos emprendimientos y sobre todo si tú eres exitoso, es que vas a estar enfrentando unas tasas de crecimiento altas, a lo mejor exponenciales, ¿ok? Entonces, una de las cosas es que uno está acostumbrado normalmente a evaluar el desempeño del negocio de manera anual, de manera como muy frecuente semestral, ¿ok?
Igual a la hora de proyectar, tú dices, bueno, voy a valorar proyectando flujos de caja anuales. Resulta que para un emprendimiento con altas tasas de crecimiento, estamos hablando de que tú tienes que estimar mensualmente, ¿ok? Todos los parámetros, balance general, estado de ganancia y pérdida, etcétera. Y lo mismo el análisis histórico para ver cómo va tu negocio. Entonces, estamos hablando, el nivel de frecuencia de reportes que tú vas a estar analizando va a ser mucho más. Normalmente, emprendimientos que crecen mucho, estamos hablando mensualmente. Otro punto importante, distinto en la contabilidad, es que no es tan importante la contabilidad de acuerdo a los estándares normales, que es basada en reservas, lo que llaman accrual accounting, sino más bien el cash accounting. ¿Okay? Cash accounting significa de que tú quieres saber tus entradas y salidas de efectivo. Inclusive cualquier budget, presupuesto, bien hecho con tu estado de inventarios, costos, etcétera. Por ejemplo, saber cuántos son los costos fijos, costos variables, esa parte también es muy importante para el emprendedor. Eso es muy, muy importante, saber el cash, ¿ok? Porque precisamente si tu negocio está creciendo muy rápido, y ojalá ese sea el caso, bueno, a lo mejor muchos negocios fallan porque no consiguen financiamiento o no consiguen el efectivo para seguir creciendo a la tasa que tienen que seguir creciendo, ¿ok? Entonces, esos son dos puntos que son sumamente importantes. Aparte de eso, en cuanto a las métricas, hay un par de métricas que se suelen utilizar en el financiamiento. Voy a poner un ejemplito. Una es lo que llaman el cash burn rate o la tasa de quema de efectivo, ¿ok? Y el otro es lo que llaman el EBITDA break-even analysis, que es lo que llaman como un punto de equilibrio. EBITDA significa, todo el mundo sabe lo que es el EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. El EBITDA es Earning Before Taxes, Before Taxes, espera un momentico, EBITDA. Exacto, Before Taxes and After Depreciation. Eso es lo que significa, ¿no? Ya lo vamos a ver. Tengo un par de slides aquí para que ustedes lo vean. Y muy rápido, no voy a estar mucho tiempo con estos dos slides, pero para que entiendan esas dos medidas. Ok, me van a decir, me confirmas, Marcos, si ves esta lámina que tengo aquí. Ya yo lo estoy viendo. Por favor, cualquier Okay. cosa, si no lo ve, por favor que lo ponga en el chat. Ok, fíjate, y déjame ver si tengo yo aquí un lapicito para, a ver si puedo yo escribir aquí. Creo que sí. Dame un momentico. Ok, a ver si esto funciona. Como que no. Quiero ver si puedo escribir una cosa aquí rapidito, ya va. Bueno, no con esto, pero no importa. Fíjense, el net cash burn, ahí tienen la definición, pero en principio ahí ustedes tienen un estado de resultados, ok, perdón, un estado de flujo efectivo. Fíjense, el net cash burn, lo que tú quieres saber, o el negocio está quemando efectivo, o a lo mejor no quemando, sino generando, pero en este caso quemando efectivo significa cuando el flujo de caja proveniente de las operaciones, que es ese menos 54,000 que tienes ahí, y tu CAPEX, que es el flujo de caja asociado a las inversiones, la suma de los dos es negativa. Quiere decir que tú estás quemando efectivo antes del financiamiento, que es precisamente el flujo de caja proveniente del financiamiento. Entonces, este negocio, esto es un estado de flujo de efectivo de 6 meses. El hecho que nos quede menos 54,000, tú dices, oye, en este semestre quemé menos 54,000, ¿ok? Cuando hablamos del net cash burn rate, quiere decir qué tan rápido estás quemando el efectivo. Si tú agarras y tú dices, bueno, estos son $54,000 en 6 meses, estamos hablando de aproximadamente un poquito menos de $10,000 por mes. ¿Ok? Porque tenemos un semestre aquí de datos, divides entre 6, 54,000, te queda entonces un poco menos de $10,000 por mes. Fíjense, ahí entonces tú vas a asociar, tú dices, bueno, si estoy quemando $10,000 por mes, y tengo efectivo, digamos, en tu balance de caja, tienes $20,000, entonces tú dices, en 2 meses me termino el efectivo. En otras palabras, lo que puedo seguir operando son 2 meses. Entonces, claro, tú con esa tasa de quema de efectivo y el nivel de efectivo que dispone el emprendedor, tú puedes determinar cuánto tiempo puedes estar trabajando a esa tasa de crecimiento
y también puedes estar determinando qué tan rápido necesitas pedir financiamiento, porque te estás quedando sin dinero. ¿Ok? Entonces esa es una. La otra que se suele utilizar era lo que yo les decía, el EBITDA Analysis, Earning Before Depreciation and After Taxes. Me equivoqué, yo lo puse al revés. Earning Before Depreciation and After Taxes. Un poco la idea del EBITDA es que el emprendedor tiene que cubrir todos sus costos variables y todos sus costos fijos. Entonces, el punto de equilibrio EBITDA es básicamente aquel nivel de ventas en número de unidades, ¿ok? Que va a cubrir que va a hacer que tu EBITDA sea igual a cero. Fíjense, por ejemplo, aquí tienen 3 años de operaciones. Fíjense que el número de unidades se subió en el primer año de 5,000. Aquí tienes 15,000. Y aquí estabas negativo, aquí el EBITDA estabas negativo el primer año, pero ya aquí te está dando positivo. Entonces, en un punto entre el año 1 y el 2, tú estás pasando de negativo a positivo. Bueno, ¿cuál es ese número de unidades que va a hacer que tu EBITDA sea positivo? En la siguiente lámina tengo lo que es la definición del EBITDA. Fíjense, básicamente es ventas menos costo variable menos costo fijo. ¿Ok? Y esos costos fijos, lo que llaman el cash fixed cost, incluyen intereses. Es decir, no son costos fijos operativos nada más, sino cualquier costo fijo como los intereses que tienes que pagar, porque si no, el negocio está en problemas. ¿De acuerdo? Entonces, eso en cuanto a métricas. Ahí yo hablé mucho. Sobre el valor, repíteme rápidamente, Marco, la otra pregunta que tenías. Sí, Era puede sobre la el valor. simple idea de negocio tener valor. Ok. Fíjate, y aquí hay que tener cuidado porque, claro, cuando tú eres emprendedor, tú estás sesgado en cuanto a qué tan importante es tu emprendimiento, el valor de tu idea, ¿de acuerdo? Pero sí, la respuesta es sí, tiene valor. En la mayoría de los casos tiene valor, pero el valor, cualquier inversionista está asociado no a lo que, al valor sentimental que tú lo tienes o cuánto dinero tú le has invertido. Eso es lo que en finanzas nosotros llamamos sunk cost. Si tú le invertiste 3 millones de dólares, a lo mejor la idea vale 100,000 dólares. Lo que quiero decir es que la idea es qué tanto esa idea en el futuro puede generar beneficio. ¿Ok? Y inclusive a lo mejor el valor de la idea puede tener más valor para una tercera parte que para ti. Y ahí es cuando el emprendedor dice, no, quédate tú con el negocio. ¿Ok? Eh, pero en general hay que tener mucho cuidado porque el emprendedor suele confundir lo que ha invertido en tiempo, en dinero, con un mínimo de lo que vale su idea, cuando no necesariamente es así. Totalmente. No, un poco lo que nosotros también nos interesa mucho es porque algunas veces, o sea, llega la gente con unas ideas increíbles, pero bueno, dice, bueno, ajá, de repente quiere buscar financiamiento, pero entonces no entiende que tiene que haber una ruta o simplemente, o sea, quiere que le den plata, o sea, lo que uno se sorprende todavía es que de repente la gente siente que, bueno, le tienen que dar plata por algo, pero no tiene que demostrarlo, no tiene que demostrarlo en métricas, no tiene que demostrarlo, no tiene que ser transparente porque algunas veces no sabe cómo. Y un poco lo que nosotros hemos dado cuenta y tratábamos de llevar mucho también a la gente para eso, es que, bueno, no importa, para todo hay metodologías, tienes que entender, tienes que saber buscar, sobre todo en este lado, pues que de repente, tanto en Venezuela, por supuesto, y lo hemos visto en algunos lugares de Latinoamérica, que, o sea, esta movida del emprendimiento es todavía, es distinta, pues, por no decir si está en pañales o no está en pañales, pero es distinta totalmente a lo que se puede ver en los nodos de creación de este tipo, como puede ser Estados Unidos, Londres, Seúl, en Corea, en Sydney y muchos otros lugares que definitivamente esto ya es una industria en la cual además hay una serie de inversionistas pendientes de este tipo de negocios todos los días. Así es. Y por lo menos aquí en Estados Unidos, claro, está muy desarrollado lo que es ese tema de tratar de, tanto por el lado del emprendedor, dónde debería de mandar, por ejemplo, su business plan, como del lado de los que están financiando también. Está muy desarrollado, ¿no? Lo que sí es importante y yo creo que aplica para todas las regiones, es que el emprendedor muchas veces habla de la parte técnica de su idea, de que por qué su negocio es muy bueno, pero tiene que transferir, estoy de acuerdo contigo, tienes que poner en tu business plan, o por lo menos en la idea que le estás presentando al que te va a financiar, si es que ya estás buscando dinero, eh, métricas financieras. Tiene que estar claro, por ejemplo, lo que llaman, cuál es la salida para el inversionista que está
invirtiendo en mi dinero, lo que llaman el harvest. Bueno, tú vas a invertir por un periodo de 5, estamos hablando de 10 años, cuáles son las potenciales salidas. Por ejemplo, en un hedge fund, un venture capitalist aquí en Estados Unidos, lo que va a hacer es decirte, ok, bueno, si te pongo este dinero, bueno, más o menos en 5 o 10 años, ¿cuáles son las maneras con las cuales tú me vas a pagar? Entonces, tiene que estar muy claro. El emprendedor tiene que decir, no, mira, va a ser a través de una IPO, vamos a vender la empresa, esta es una ruta, esta es la otra. Entonces, la parte financiera debe estar reflejada en esa idea a la hora, sobre todo, de buscar financiamiento. No, tal cual. O sea, un poco lo que nosotros tratamos de hablar con los clientes y de expresarlo a través de contenido y en este tipo de entrevistas, es que, bueno, para todo hay una manera de cómo hacerlo y además yo creo que el tema de cuidar la forma, hacerlo más formal que se pueda en todos estos procesos. Y bueno, pues también algunas veces esto, y aquí hago una defensa a los emprendedores, nosotros hemos estado en las dos situaciones, en la situación en la cual de repente vas con una empresa que es muy buena, pero que puede estar quemando cash todavía y se le quiere hacer un análisis de flujo de caja como si fuera una compañía normal en marcha y eso no tiene ningún tipo de sentido. Y te desdeñan eso una persona que está, bueno, que se supone que está en el mundo del venture capital. Igualmente, de repente, después que tienes todo, puedes tener una compañía, o sea, ganando algo de dinero o ganando dinero, bueno, entonces la quieren ver de otra manera también. Entonces yo digo, esto también es, aquí yo creo que el tema de valorar y ya la negociación terminan teniendo unos toques de arte bien Sí, importantes. sí. No, y algunas veces es un error, por ejemplo, yo sé que en Latinoamérica en promedio, lo que son las fuentes de financiamiento para los emprendedores no necesariamente están muy bien desarrolladas si el emprendimiento es de alto riesgo, como un startup, ¿no? No existen porque tienen que ser fuentes patrimoniales, ¿ok? Un error muy típico del emprendedor a lo mejor es ir a un banco, bueno, voy a pedir plata, ¿verdad? Tremendo error porque los bancos, recuérdense que ellos prestan contra colateral, contra lo que llaman en finanzas assets in place. Pues entonces te van a preguntar, bueno, ¿dónde están tus activos tangibles? ¿No? Y resulta que no hay activos tangibles, todo es intangible, es una idea. Entonces hay que tener cuidado también a la hora de cuál es la fuente de financiamiento que yo voy a tratar de acceder. No, y eso me parece importantísimo. Vamos a ver si al final, yo tenía como una preguntita, si nos daban chance al final, que es ese tema del impacto, el impacto social de los startups, o también esa manera de pensar que, bueno, me tienen que dar una tasa especial, sobre todo porque, bueno, yo creo que eso de una otra manera es como un mal latinoamericano y que porque un banco no me presta, bueno, porque yo creo que legalmente no puede hacerlo, pues tan sencillo como eso. O sea, ya no es solo un tema conceptual, sino que legalmente no te puede dar plata porque esa plata es de los ahorristas. Pues entonces no te puede dar plata, una cosa que tiene muchísimo riesgo y que tú no sabes si la vas a poder repagar. Entonces, bueno, aquí yo creo que entra un poco ese tema de las tasas, de las gavetas y tasas preferenciales, que al final del día, o sea, aquí lo llegamos a vivir. En algún momento yo creo que hasta la banca de microfinanzas llegó a tener un proyecto de ley para emprendimiento, y a mí me parecía eso terrible, porque yo decía, esto es otra gaveta más que realmente no va a lograr el incentivo que se busca. Pero bueno, vamos a ver si Así es. nos da un poco de tiempo. La otra pregunta que habíamos conversado antes, ¿qué considera importante a la hora de evaluar un emprendimiento? Fíjate, como había mencionado al principio, un emprendimiento, dependiendo de la etapa, del tipo de emprendedor y del tipo de emprendimiento, suele ser quizás más difícil que una empresa normal. Las metodologías suelen ser parecidas, al final uno está descontando el flujo de caja y trayéndolo a una tasa de descuento, ¿no? Déjame, me voy a ayudar aquí también con un par de láminas aquí de PowerPoint. Déjame mostrarles lo siguiente. Dame un momentico. Que ven la que tenía yo la vez pasada, creo. Ahí va, ya va. Ok, fíjense. En finanzas lo primero que hacemos, y es muy típico, nosotros clasificamos a todo el mundo en cajas, ¿no? En categorías. Es como, por ejemplo, growth stocks, que si acciones de crecimiento, acciones que son seasonal, etcétera. Bueno, hacemos lo mismo con los emprendedores y decimos, bueno, ¿qué es lo que quiere el emprendedor?
¿Okay? El emprendedor es lo que llaman un lifestyle entrepreneur, un emprendedor que lo que busca es un estilo de vida y básicamente sopesar, ok, tengo yo mi emprendimiento que me da suficiente para vivir bien, ok, pero yo también quiero participar en la comunidad, quiero gozar de la familia, quiero también, tú sabes, colaborar en general dando algunas clases, etcétera. Cuando es un lifestyle entrepreneur, bueno, tú quieres que el negocio sea exitoso, pero a lo mejor con una o dos tiendas, no, básicamente no existe crecimiento fuerte, ¿ok? En ese sentido, entonces todos los flujos de caja van a ser mucho más constantes, van a ser mucho más predecibles y ahí no vamos a tener mucho problema, ¿ok? Es decir, el emprendimiento y valorar el emprendimiento no es tan difícil. El principal problema surge cuando tenemos lo que llaman el high growth entrepreneur, el emprendedor que tiene una tasa de crecimiento exponencial. Fíjense, ahí dice, este emprendedor está buscando activamente unas tasas de crecimiento fuertes y exponenciales y es un plan que se está revisando de manera, vamos a decir así, constante. ¿Por qué este es complicado? Bueno, este es complicado porque precisamente uno tiene que tratar de sopesar varias cosas. Una es, tú estás buscando tasas de crecimiento muy grandes, eso implica ventas que crecen exponencialmente, eso implica reacción por parte de competidores en distintas regiones, etcétera, me refiero dentro del mismo país, ¿ok? Entonces, mucha más competencia, si lo quieres llamar así. No solamente eso, sino que también desde el punto de vista de efectivo, implica un plan muy activo y frecuente de buscar capital para poder crecer esas tasas, porque lo que da el negocio, cuando tú tienes tasas de crecimiento exponencial, lo que te está dando el negocio, así sea rentable, no va a ser suficiente para crecer. ¿Ok? Entonces, aquí ese es en cuanto al tipo de emprendedor. Después el tipo de emprendimiento. El tipo de emprendimiento también es muy importante. Fíjense, está lo que llaman el Replicative Entrepreneur, que es como lo que llaman un coordinador eficiente de recursos. Déjenme ponerles un ejemplo aquí. Un típico, todos los libros de emprendimiento hablan de Huizenga, creo que pronuncié mal ahí el apellido del señor pero este fue el creador que compró un par de camiones de basura ahí y lo convirtió en Waste Management, ¿ok? Que es un monstruo de compañía que cotiza en bolsa, él la vendió hace mucho tiempo ya, ¿no? Pero claro, recoger basura era un negocio que existía. Lo que pasa es que Weisenga lo hizo de una manera mucho más eficiente y crecimiento exponencial. Entonces ya Waste Management es una compañía de básicamente de gerencia de desperdicio que trabaja en todo Estados Unidos. ¿Ok? Y a lo mejor está internacional, no lo sé. Este emprendedor Weisenga, él dice, bueno, ahora no, ahora compró una par de tiendas de video y terminó con Blockbuster. Así es que se llamaba, ¿no? La tienda de video. Se me Sí, olvidó ya. sí, Exacto. claro. Bueno, lo mismo, ya existían las tiendas de video, pero él lo hizo de una manera mucho más eficiente. Ese tipo de negocios, vamos a decir así, tú tienes assets in place, tienes activos, ¿ok? Entonces, es más fácil proyectar los flujos de efectivo porque, por ejemplo, a lo mejor el mismo plan tarifario de cuánto gana una compañía de desperdicio está medio regulado por las municipalidades. Es decir, proyectar flujo de caja no es tan difícil. Lo que te introduce la incertidumbre es el crecimiento exponencial. ¿Ok? Cuando ya nos vamos al otro lado de la lámina que dice el emprendedor que busca la innovación, la cosa ya cambia totalmente, ¿ok? Porque fíjense que aquí ya hay un cambio de paradigma. Normalmente existe lo que llamaba Schumpeter Creative Destruction, y ahí es donde ustedes tienen el caso, por ejemplo, de Uber, donde básicamente ya hay una cosa totalmente nueva que trata de sustituir a una industria consolidada como de taxistas, etcétera, y el crecimiento también es exponencial, no solamente en Estados Unidos, sino global. Entonces ahí ya es mucho más difícil lo que es la proyección de esos flujos de caja. ¿Ok? También en finanzas, al final yo les dije que se utiliza present value. Para el emprendimiento normalmente se utiliza, uno cuando valora negocios, vamos a decir así, de compañías como por ejemplo voy a valorar Procter & Gamble, Coca-Cola, uno utiliza lo que llaman el Corporate Valuation Model, en el cual tú descuentas flujo de caja libre al WACC. ¿Ok? Para emprendimientos, normalmente uno utiliza lo que llaman el flow to equity, es decir, uno nada más utiliza el flujo de caja accionistas descontando a la tasa de descuento del accionista. En eso varía un poco.
Ambas metodologías funcionarían, pero en el caso del emprendimiento, como el emprendedor, sobre todo durante los primeros años, no va a utilizar prácticamente deuda, entonces los dos modelos convergen y dicen, me da lo mismo, pero déjame enfocarme de una vez en el flujo de caja al accionista. Otro puntico importante es lo que aparece ahí en cuanto dice investors pay for the future, entrepreneurs pay for the past. Entonces, nuevamente es importante, el emprendedor tiene una percepción a la hora de valorar su negocio de que le ha invertido mucho tiempo, mucho dinero, etcétera, que debería de valer mucho cuando no necesariamente los inversionistas le van a pagar por el futuro, no por el pasado, ¿ok? Y otra vez, hay mucho de estimación y la estimación, déjame enfocarme un poquito en la tasa de descuento ahorita. Fíjense, ahí inclusive en la academia no tenemos una respuesta clara sobre el mejor tratamiento de la tasa de descuento. Déjenme ponerles el siguiente ejemplo. Tú tienes un emprendedor y tienes alguien que lo va a financiar, ¿ok? Ambos, vamos a decir que ambos tienen, porque al final hay una negociación entre los dos, el emprendedor quiere más, el que va a financiar quiere pagar menos. Ponte tú que se pusieron de acuerdo sobre los flujos de caja, la estimación de los flujos de caja. La tasa de descuento es más difícil. ¿Por qué? Porque resulta que el inversionista normalmente está más diversificado, ¿ok?, que el emprendedor. El emprendedor tiene toda su riqueza metida en el negocio. Entonces, ese principio de diversificación que aplica a que no, déjame calcular una beta, déjame utilizar el KPM. Esa fórmula de KPM no funciona para el emprendedor, porque el emprendedor no solamente está sujeto al riesgo sistemático, sino también a un riesgo total del negocio. ¿Ok? Él tiene todo su human capital, pues toda la inversión de su capital humano invertido en el negocio, y obviamente hay una disonancia, digamos, entre las tasas de descuento, donde el que financia puede gerenciar mejor el riesgo que el emprendedor. ¿Okay? Entonces, esa es otra complicación en cuanto a la valoración. Por último, fíjense, aquí tengo una lámina, una herramienta que se suele utilizar mucho en valoración de emprendimiento es simulación de Monte Carlo, porque la simulación de Monte Carlo te permite cuantificar el riesgo. Y eso es muy importante, la parte de cuantificación del riesgo. Fíjense que ahí tienen varios bullets. La simulación se utiliza para la parte de formulación de estrategia, deal structuring, lo que es el transferencia de riesgo entre las partes, entre el inversionista, el accionista. Valoración es una que es muy, muy importante. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplito muy sencillo. Y vámonos al caso de una startup. Si tú estás en una startup, ¿cómo vas a empezar a proyectar tu flujo de caja si ni siquiera sabes cuándo vas a desarrollar el producto? ¿Ok? Entonces, lo primero es que necesitas un modelo que te diga, ¿vas a desarrollar el producto o no? ¿Cuál es la probabilidad de desarrollar el producto? ¿Ok? Entonces, ahí es donde la simulación te permite, vamos a decir así, introducir en el análisis incertidumbre, ¿ok? Para cuantificar esos riesgos. Y hoy en día no es muy difícil. Hay varios simuladores de Monte Carlo que son add-ins to Excel y tú conviertes esa celda de Excel en vez de un número en un número random, vamos a decir aleatorio, que viene de una función de probabilidad, una distribución de probabilidad. Entonces, eso es una herramienta fundamental. Yo siempre les digo a mis alumnos, cuando ellos, pues yo enseño Entrepreneurial Finance en la universidad, es una materia avanzada, ya hacia el final de la carrera de finanzas para los estudiantes, ellos dicen, no, esto va a ser piece of cake, va a estar fácil. Y resulta que los alumnos terminan asustados en el sentido de que valorar un negocio con tanta incertidumbre suele ser extremadamente complicado. Bueno, lo voy a dejar hasta ahí por los momentos. Déjeme cerrar aquí, de modo de volver aquí al... Ajá, dime, Marco. Sí, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y me parece maravilloso porque además es eso, es complejo y a mí lo que me encanta es cómo se van desarrollando todas estas metodologías. Pues nosotros en algún momento estuvimos realizando una metodología como era la de Vercus, en los cuales, bueno, además de todo este tipo de cosas, el equipo tiene un valor, la idea tiene un valor, el prototipo tiene un valor, las relaciones estratégicas, todo lo que es el tema de las ventas, o sea, o las posibles ventas y es como muy interesante. Yo creo que también esa idea
peregrina, perdón, del Mark Zuckerberg, de hace 17 años, que logró todo lo que eso, bueno, definitivamente fue el primero, fue uno de los primeros. O sea, yo creo que ya todo eso ha ido cambiando, y no que no sea, yo creo que los jóvenes son muy emprendedores, y son los primeros que tienen como que este llamado interior, pero sí me parece importante porque cada vez más la gente, todo el mundo está viendo esto como la opción, ya no es una segunda opción, es la opción de hacer el negocio. Correcto. Y otra cosita que se me olvidó comentar, que bueno, con simulación lo manejas, que es muy importante en un emprendimiento, es que un complemento que se necesita al valor presente neto, y la simulación te lo permite incorporar, es tomar en cuenta lo que llaman en finanzas opciones reales, ¿ok? Porque la opción real precisamente te da cuál es el valor adicional que tiene la flexibilidad, y cuando hay incertidumbre, esa flexibilidad tiene mucho valor. Es como, por ejemplo, suponte que tú quieres abrir un restaurante, ¿no? Entonces tú planificas, ¿no? Y tú dices, bueno, voy a abrir el restaurante y vamos a decir que hay como 2 o 3 tamaños, ¿ok? Y tú dices, bueno, no quiero invertir mucho, déjame irme con el modelo de restaurante pequeño. No tengo mucho dinero o una restricción de financiera. Bueno, la pregunta es la siguiente, y eso es lo que te permite opciones reales. Si te va bien, tienes la opción de expandir. Si te va mal, tienes la opción de, vamos a decir así, de contraer. Tienes la opción de espera. Por ejemplo, cuando hay mucha incertidumbre, esa opción de espera, en principio, te reduce el valor porque alguien puede ir antes que tú. Digamos, un competidor se entró antes que tú y está mal. Pero la opción de espera te permite, en principio, tratar de saber cuál de los potenciales escenarios va a ocurrir, ¿ok? Y ver si te vale la pena invertir o no, ¿ok? Entonces, hay muchas de ese tipo de herramientas que permiten valorar mucho mejor un emprendimiento bajo alta incertidumbre. No, tal cual. La otra pregunta que teníamos por acá era, ¿cómo describiría el proceso de levantamiento de capital de una startup? Sí, fíjate, en principio, normalmente es caótico. Uno tiene que estar, vamos a decir así, abierto a sugerencias. Ahí pueden ver un poquito lo que pasó ahorita con Airbnb, pues que ya es un monstruo, no está sujeto a donde iba muy bien, no, yo no quiero IPO, no necesito dinero, no se preocupen, tengo suficiente efectivo, nada, pandemia, y resulta que tuvo que ir a préstamos de, vamos a decir así, de alto riesgo. Y ahora viene el IPO. Es decir, que lo que quiero decir es que hay cambios importantes. Algunas veces uno tiene que ser flexible en cuanto a las fuentes de financiamiento, ¿de acuerdo? Eh, lo que sí es que los distintos tipos de, vamos a decir así, lo que comentábamos al principio, uno tiene que tratar de atar la fuente el momento de búsqueda de financiamiento, ¿ok? A una reducción importante en la incertidumbre del negocio, ¿ok? Porque vamos a ponerte una idea, un ejemplo. Suponte que tú tienes una idea y la tienes puesta en dos hojas de papel. Eh, y vamos a suponer además que hay un venture capitalist que te puede prestar dinero. Si tú lo convences, ¿ok? Todavía hay tanta incertidumbre sobre si eso es factible o no, que al final los términos de financiamiento quiere decir que por cada $10,000 que vas a recibir, él te va a pedir a lo mejor 10% de propiedad. ¿Ok? Entonces, trata de tú, en vez de quedarte con la idea, trata tú de desarrollar un prototipo. Entonces ahí es donde uno se va al bootstrapping, te va a pídele plata a tu familia, a tus amigos, etcétera, hasta que tú tengas un prototipo y entonces puedas cuantificar, solidificar esa idea en algo que tú ya puedes mostrar, ¿ok? Y ahí entonces donde tú vas a buscar dinero y en vez de a lo mejor $10,000 por cada 10%, va a ser $10,000 por cada 0,5% de propiedad. ¿Me explico? Es decir, los términos son mejores porque vas a recibir la misma cantidad de dinero entregando mucha menos propiedad y te vas a quedar pues con más valor. Entonces, eso es donde uno trata, y esa es lo que llaman la analogía del cohete. Tengo una lámina ahí, pero la puedo explicar. En un cohete, básicamente la gasolina, tú necesitas suficiente gasolina para llegarle ¿cómo se llama? A la luna, cualquiera que sea tu objetivo. En un emprendimiento, tú necesitas suficiente efectivo, pero para llegarle al siguiente hito o milestone. ¿Ok? Cuando tú llegas ahí,
Entonces, ahí es donde precisamente la gasolina para la siguiente etapa va a ser mucho más barata. Tú no quieres sobrepagar para básicamente tener financiado todas las etapas del negocio. Tú lo que quieres es simplemente tener suficiente efectivo para llegar a esa etapa donde ya existe una reducción sustancial de la incertidumbre y ahí es donde vas a volver a pedir dinero. ¿Okay? Entonces ese timing, nuevamente, no es fácil hacer ese timing por el nivel de incertidumbre, pero es lo que el emprendedor tiene que tratar de lograr de modo de maximizar su propiedad. Sí, Cuando digo maximizar la propiedad, perdón, es donde no es que el emprendedor necesariamente quiera ser el dueño todo el tiempo, y no sino que al final el valor total va a ser una combinación de porcentaje de propiedad por valor del negocio. sí, parecía que también en la medida que él vaya desarrollando su idea o su producto, teniendo claro quién es su target, también, pues, bueno, él está ahí absorbiendo parte de toda esa incertidumbre, pues entonces, bueno, él, como que dice, camina, él esclarece toda esa incertidumbre y pues simplemente ya el que viene a entrar está mucho más claro de qué es lo que va a poner, de qué es lo que va a hacer, o sea, de a dónde va a invertir, porque también una de las cosas que cada uno, o sea, que yo siento la diferencia de Latinoamérica y sobre todo en Europa y en Estados Unidos es que realmente de repente aquí tú vas a ver al inversionista directamente. Todavía en Estados Unidos vas a ver el representante de un fondo que además, bueno, está totalmente Así es. seteado a unos parámetros para poder hacer esa inversión. Pues, o sea, valiendo la distancia, es como ese scout que está buscando un jugador, pero él está seteado, o sea, él tiene unos parámetros muy claros, pues, y él no puede dar más de esto y no puede hacer esto. Claro, hay una parte, pero la incertidumbre se trata de reducir mucho, es un poco lo que nosotros tratamos siempre de decirle esto a la gente, a los clientes, que bueno, traten de, al principio de absorber ellos lo máximo, pues, en la medida Así que... es. Por supuesto. Sí, tomando en cuenta quizás, y ahí, claro, Latinoamérica, yo hablo en promedios, no conozco muy bien las regiones, pero yo creo que el emprendimiento en Latinoamérica se parece más a ese replicative entrepreneur, donde el emprendedor tiene una idea de algo que ya está, ya existe. No sé si me explico, ¿no? Sí, Es como decir, oye, mira, estaban las tintas estas de HP, pero ahora voy a vender los cartuchos de printa más baratos, etcétera. Y claro, tú estás compitiendo contra un monstruo, pero tú quieres ser más eficiente, etcétera. Al final, cuando tú ya tienes como un modelo, véanlo, por ejemplo, crecer vía franquicias, ¿ok? Bueno, a lo mejor ya puedes acceder a fuentes más tradicionales de financiamiento porque tú ya tienes un negocio que está generando efectivo que puedes poner como colateral, ¿ok? Entonces, muchas veces uno está creciendo con un negocio que no es de tanta incertidumbre como idea, y ahí es donde a lo mejor las fuentes tradicionales te pudieran a lo mejor ayudar, ¿ok? Pero si no, claro, una debilidad que yo veo en Latinoamérica es que esas fuentes patrimoniales están empezando, digamos, lo bueno es que están empezando a surgir, pero claro, claro. todavía están muy subdesarrolladas, vamos a llamarla así, pero claro, nuevamente aquí comparando con Estados Unidos, ¿no? En Europa sí existen, pero también en Europa también es un modelo más de bancos, entonces también se ha tardado un poco en desarrollar. Asia sí es un poquito más dada al riesgo, y yo creo que esos modelos también los están desarrollando. Eh, pero yo creo que en Latinoamérica sí veo mucho futuro de que las fuentes de financiamiento, claro, ahora estamos en una época muy atípica de la pandemia donde cualquier negocio es malo. Quiero decir, hay una versión al riesgo muy fuerte versus las cosas que están funcionando bien, donde la gente sí quiere invertir, pero sí, es una época, a ver, la época de recesión es una época terrible para el emprendimiento, pero también muy buena, porque cuando el emprendedor hace como un stress test que llaman en Estados Unidos, tu negocio sobrevive este tipo de situación, entonces tú ya sabes que en situaciones normales te va a ir muy bien, ¿ok? Por una Sí, parte. Sí, como eso, si logras levantar vuelo en esa tormenta, bueno, yo creo que exacto, definitivamente... así es. Y la otra es que durante épocas así de recesión, etcétera, donde mucha gente se vuelve emprendedor por necesidad, porque te botaron de tu trabajo.
ahí también el espíritu emprendedor muchas veces surge y algunos de esos se convierten en grandes emprendedores. No, no, tal cual. Yo creo que también alguna vez ese tema del founder, del fundador, del creador, eso de ponerle, bueno, o sea, todo, algunas veces esa es la diferencia que hace entre un éxito que no estaba claro y un éxito que fue al final rotundo, pues. Otra pregunta que Así es. teníamos era, ¿cómo puede saber un emprendedor cuál es la mejor fuente de financiamiento para su proyecto? ¿Debe acudir a un angel investor, a una aceleradora, a un VC? Sí, fíjate, ahí va a depender un poco de cuál es la etapa en la cual ese emprendimiento se encuentre, ¿ok? Déjenme, voy a poner una laminita aquí para que vean, déjenme un momentico buscarla. Ok, ahora la voy a compartir con ustedes. Yo todavía aquí en esto de Zoom soy medio lento aquí. Ok, fíjense, esto lo saqué de un libro, ¿no? Fíjense, dice Sequence of New Venture Financing, ¿no? Entonces, claro, early stage es cuando tienes básicamente la idea y ahí aparece un nombre que se llama Bootstrapping Techniques, ¿ok? Bootstrap es básicamente un nombre muy fancy para decir, pídele dinero a tu papá, utiliza tus tarjetas de crédito, pero que nadie se entere del riesgo del negocio. Bueno, tu papá se pueden enterar y te van a prestar el dinero igual. Pero, por ejemplo, aquí hay muchos emprendedores donde utilizan sus fuentes personales como tarjetas de crédito, donde te está financiando el banco, pero el banco no sabe el riesgo de tu negocio. ¿Ok? Entonces, normalmente esas son las técnicas que se suelen utilizar, ahorros propios, obviamente, del emprendedor. Después entramos en lo que llaman el seed financing, que es cuando ya a lo mejor tú tienes como una especie de prototipo, estás llegando a eso, y nuevamente, cuando tú estás en el early stage, es que tienes una idea, ¿ok? Estamos yendo más que todo al startup. Bueno, ahí entran en Estados Unidos lo que llaman el angel investor, que son individuos normalmente que están dispuestos a invertir cantidades de dinero, depende, $100,000, $200,000, quizás menos, 50. Hay club de angel investors donde hacen un pooling de dinero y entonces te lo entregan. El angel investor además te suministra know-how. En otras palabras, si tu negocio es sobre, no sé, algo de tecnología, vamos a llamarlo así ahorita que está de moda ahí la parte de biotechnology, crear vacunas, etcétera. Los angel investors son porque son gente que sabe mucho de ese negocio. Entonces, a lo mejor no solamente te va a dar dinero, sino que te va a guiar y algunas veces te puede pedir hasta formar parte de la junta directiva, etcétera. Puede ser que se meta en el negocio un poco. Después tiene lo que se llaman los venture capitalists, estas compañías de capital de emprendimiento, de que financian a emprendedores, venture capitalists, son más grandes, más sofisticadas. Obviamente, fíjense que ahí ya está la parte de startup financing. Cuando hablamos del financiamiento de la startup, quiere decir que tú ya tienes el producto, pero tienes que empezar a producir. Entonces, claro, ahí es donde básicamente es el fuerte del CAPEX, de la inversión, y esta gente te va a financiar fuertemente en esa parte y también en lo que llaman en la etapa de crecimiento exponencial. Ellos prestan por un periodo de tiempo. La mayoría de estos fondos de venture capitalist van a estar estructurados de modo de que tú les tienes que devolver el dinero o ellos esperan, no es seguro, pero esperan que tú les vas a devolver el dinero en 5 o 10 años. Hay un plazo que se negocia, ¿ok? Cuando ya estás cerca de lo que llaman el harvest, harvest es ahí como en agricultura, cuando vas a hacer la cosecha, pues, ¿no? Que es precisamente donde los que han invertido van a recibir el valor de esa inversión, incluyendo el venture capitalist. Ahí es donde entras lo que llaman riesgo, deuda de alto riesgo, por ejemplo, deuda convertible, o también los bancos te pueden prestar por aquí. Y lo que llaman el financiamiento de puente. Puente porque a lo mejor es bueno el financiamiento que tú necesitas para subsistir de ahora hasta el IPO, por ejemplo, un Initial Public Offering, que sería la salida, es la parte del exit stage que ustedes tienen ahí, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, cuando yo estuve viendo la literatura aquí en Estados Unidos, no aparece mucho sobre aceleradoras de capital, ¿ok? Que yo sé que en Latinoamérica existe. Que las aceleradoras lo que hacen es un poquito de todo, te pueden entregar dinero, un poco de soporte, etcétera, ¿no? Pero en general lo que ustedes ven aquí es que pasamos de patrimonio
Y cuando te vas más abajo de la lámina, que ya estás más cerca de, vamos a decir así, de producir flujos de caja constantes, entras en lo que sería la parte de deuda. ¿Ok? Ah, por cierto, algo, y aquí paro que se me olvidó de comentar en la parte de valoración, es que en la parte de valoración hay una etapa muy crítica, que es que como tú estás trabajando con puro equity en tu flujo de caja, ¿ok? Llega un momento en donde tú vas a asumir un cambio en la estructura de capital que implica la empresa comenzó a generar deuda para no perder el escudo fiscal. Como profesor, si se me olvida algo, yo tengo que decirlo para que quede claro. Claro. Justamente, bueno, un poco relacionado con eso, me voy a ir apurando porque de repente sí podemos tomar unos minuticos al final, Claro, pero el claro. tiempo se ha pasado así como volando, pues de verdad yo estoy fascinado. ¿Cómo funciona la incorporación de nuevos accionistas a la empresa y cómo se maneja la dilución sin perder control del emprendimiento? Un poco lo que estaba comentando. Ok. Fíjate que ahí tenía un ejemplo que me iba a tardar media hora yo explicando, pero bueno, voy a hacer un resumen ahí rapidito. Lo que tú me comentabas, fíjate, eh, apenas tú incorporas un accionista patrimonial, tú necesitas dinero para llegarle a una meta de crecimiento, tú estás sacrificando propiedad, ¿ok? Entonces, ahí es donde el emprendedor tiene que tener algo muy claro, que qué es lo que tú quieres. Quieres mantener, porque dentro de la función de utilidad del emprendedor, él a lo mejor valora ser el dueño del negocio, ¿ok? Entonces él dice, no, yo quiero mantener la propiedad por lo menos 51, 60%. Eso es algo que uno tiene que determinar, o 80%. Cuanto mayor es el nivel de propiedad que él quiere mantener, bueno, menos crecimiento. Claro, tú puedes seguir creciendo, pero con el flujo de caja que tu negocio va dando. Entonces, no va a estar limitado en cuanto a crecer rápido porque necesitas nuevas fuentes de financiamiento y esas nuevas fuentes de financiamiento van a venir vía patrimonio. ¿Ok? Entonces, lo que yo en finanzas siempre le digo a los emprendedores es, mira, en finanzas te podemos ayudar en decirte cuál es la ruta para maximizar, vamos a decir así, la parte monetaria de tu función de utilidad, que es maximizar valor, la riqueza. ¿Ok? Y a lo mejor maximizar la riqueza implica perder la propiedad. Es mejor tener 1% de $1 billón, ¿ok? Que a lo mejor el 50% de 500,000, ¿ok? O de 1 millón. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado en esa parte, ¿no? En cuanto a la parte de dilución, fíjate, ahí voy a ver unas laminitas, pero la idea es tratar de determinar ex ante para llegar a una meta y decir, mi negocio en 5 años va a tener como $10 millones. ¿Cuántas rondas de financiamiento tú necesitas tener? Eso es importante determinarlo, ¿ok? Por ejemplo, tú a lo mejor necesitas $1 millón ahorita, pero para llegarle en 5 años a un valor de 10 millones, necesitas que alguien invierta más 1 millón en 3 años, ¿ok? Entonces, uno tiene que estimar esas potenciales rondas de financiamiento y entonces ver, dependiendo de cuál es la tasa de rentabilidad o tasa de descuento que te exige el inversionista, eso es lo que va a determinar y se va a negociar, bueno, cuánto es el porcentaje de propiedad que tú tienes que entregar. ¿Ok? Voy a poner un ejemplo con una sola ronda de financiamiento que es rapidito. ¿Ok? Para que lo vean. Denme un momentico aquí. A ver, ¿dónde está? Ok, listo, ya lo voy a compartir. A ver, mejor la pantalla. Ok, fíjense este ejemplo. Vamos a leer un poquito aquí en la parte izquierda. Dice, tú tienes un fundador, un negocio, tienes 2 millones de acciones. ¿Ok? Pero tú para llegar a una meta, tú necesitas que hoy un nuevo inversionista te invierta $1 millón. Se espera que básicamente en 5 años tú vas a hacer lo que llaman el harvest, ¿ok? Ese inversionista te está pidiendo 50% de retorno por año, porque hay un alto riesgo. Fíjense, aquí hay un poquito de relative valuation. Le dicen, bueno, este negocio va a generar $1 millón por año per secula seculorum. Y los últimos 2 slides te dicen, mira, hay otro negocio parecido que está generando 2 millones, ¿ok? $2 millones por año y tiene un valor de 20. Bueno, esto significa que si tu negocio va a generar 1 millón, que es la mitad, pues tu negocio en 5 años va a valer la mitad, que son 10 millones, ¿ok? Bueno, eso es lo que ustedes tienen aquí. Fíjense, aquí tienen ustedes
Si ustedes tienen este corchete que está aquí, tienes 10 por 1 millón, quiere decir que tu negocio en 5 años vale 10 millones. Ok, pero ¿cuánto vale hoy? Bueno, nos traemos a valor presente ese valor hoy a una tasa de 50%, 5 años. Eso le va a quedar más o menos como 1.3 millones de dólares. ¿Ok? Si ese inversionista te está entregando 1 millón y tu negocio hoy vale 1.3, eso quiere decir que tú le estás entregando aproximadamente, no sé dónde estoy yo aquí con el mouse, pero bueno, estás entregando aproximadamente 75% de tu negocio. ¿Ok? Ustedes pueden hacer una regla de tres ahí, muy sencillo. Tú dices, bueno, si el nuevo accionista va a tener 75, yo tengo 25. Pone 24 y 76. Entonces tú dices la regla de tres. Si 2 millones, ¿ok? Es 24%, 75%, ¿cuánto es? Y eso te va a dar el número de acciones que tú tienes que emitir, que son aproximadamente 6.3 millones de acciones, nuevas acciones, ¿ok? De ahí entonces es que tú vas a sacar todo el valor, ¿no? Tú dices, bueno, ok, si este señor está invirtiendo 1 millón de dólares, aquí 1 millón de dólares, y el número de acciones que va a tener son 6.3 millones, quiere decir que este es el precio por acción. ¿De acuerdo? Si tú multiplicas este precio por acción por el total de las acciones, que es más o menos esto, más 2 millones, que es el original, te va a dar cuánto es el valor del negocio, que eso lo tienen ustedes en esta lámina que está aquí, fíjense. Espérense un momentico. Aquí está, fíjense. 2 millones, esto es lo que se llama el post-money, significa total número de acciones, precio por acción, quiere decir que tu negocio hoy es 1.3. ¿Ok? Pero fíjense que al final el fundador se quedó con 24%. Si ustedes hacen, y yo puedo compartir estas láminas contigo, Marco, pero si ustedes ahora suponen que hay otras múltiples rondas de financiamiento, entonces lo que va a suceder es que el emprendedor no se va a quedar con 24, se va a quedar con a lo mejor menos, ¿ok? Va a terminar a lo mejor con 8, con 5% de las acciones. Pero el punto está, y ese es un supuesto importante en todos estos cálculos, es que tú no le puedes llegar a los 10 millones solo. ¿Ok? ¿Por qué tú estás entregando la propiedad? Porque si tú no obtienes ese financiamiento, tú no le vas a llegar a los 10 millones que están ahí. ¿Ok? Entonces, al final se trata, y eso es lo que tiene que negociar el emprendedor con las fuentes de financiamiento. Oye, ¿por qué me estás cobrando 50%? ¿Ok? Me explico, si tú pides 30, te voy a entregar menos. Entonces, son cosas que al final se negocian en una mesa de negociación. Cada quien con su modelo, pero se tienen que poner de acuerdo y al final el valor del negocio y esos rounds de financiamiento y cuánto va a pagar el nuevo financiador por acción, etcétera, eh, eh, se establece en una mesa privada. Esto es lo que llamamos en Estados Unidos el private equity, ¿ok? Que es un mercado cada vez más eficiente en Estados Unidos, porque claro, estas acciones en esos rounds donde la empresa todavía está privada, uno se entera por el periódico cuando las empresas son muy grandes, pero si no, simplemente es un contrato entre dos partes y para adelante, ¿no? No, totalmente. Bueno, yo creo que ya se hizo, adelantó un poco de lo que era la última pregunta y para ver si podemos abrir un poquito, así sea por unos minutos Perfecto. cortos. Si no, me puedo quedar unos minutos más, no hay problema. Te lo agradezco muchísimo que en términos de la distribución de equity, ¿cuáles son los elementos claves que hay que tener en cuenta a la hora de negociar durante la ronda de financiamiento? Yo creo que ya comentó eso, pero si te quiere hacer Perfecto. algún adicional. No, yo creo que sería bueno oír de los participantes dudas y preguntas que puedan tener. Perfecto. Como les comenté antes, vamos a quedar unos minutos más. Por favor, si pueden ir haciendo las preguntas a través del chat, se los agradecemos. Y bueno, un poco también cualquier duda, inquietud o como dice Carlos Aramillo, existencia emocional, cualquier tema emocional lo podemos tratar de dirimir en estos Claro, minutos. claro. Inclusive comentarios, porque yo, por ejemplo, sobre el entorno del emprendimiento y su financiamiento en Latinoamérica tampoco sé mucho. Sí, hay un poco, y mientras que van, de repente nos hacen alguna pregunta, nos hacen la pregunta de una de las cosas, y es una inquietud que te hago, y quiero tu opinión al respecto. Una de las cosas que hemos visto mucho con el tema del emprendimiento en Latinoamérica es todo este tema de emprendimiento con impacto social. A mí me parece realmente fantástico esto, pero algunas veces yo siento que ahí, o sea, está como un poco desvirtuado que ese tema de impacto social es que al final del día
llegue un gobierno y me dé plata para esto. Pues a mí me parece muy bien si te dan plata y que sea un tipo de inversor, pero esto tiene que ser rentable, pues, ¿no? No tiene que ser una cosa que al final del día el gobierno lo tenga que seguir pagando, porque si no, su vida va a ser corta. Ojo, y me gusta también, igualmente, y disculpa solo como para hacer estas dos reflexiones, para ver cuál es tu opinión, decirle también a los emprendedores que no desdeñen lo público, porque algunas veces de repente cuando tú le traes una solución, cuando le traes una posibilidad al ente público, a los gobiernos, esto, mira, de repente puede llegar a ser el super cliente que no vas a tener nunca en la vida en el sector privado. Pues, y yo creo que eso es un Así es. poco, Sí, no, yo no le sigo tampoco mucho la parte cuestiones de de... emprendimiento social, pero sí los libros de finanzas sí lo tratan. Al final creo que, nuevamente, ¿qué es lo que valora el emprendedor? ¿Cuál es la función de utilidad? Entonces ya no necesariamente estamos buscando crecer y generar riqueza solamente, sino que tú tienes otros parámetros que son importantes. ¿Ok? Sobre la parte de fuentes de financiamiento o básicamente de que el Estado te ayude, etcétera. Yo creo que eso existe en todas partes. Aquí en Estados Unidos está lo que llaman el SBA, que es el Small Business Administration, que es una parte del departamento, no sé de qué, pero se llama SBA. Ayuda a los emprendedores y algunas veces les da seminarios, tú sabes, cómo pagar menos, cómo organizar tu actividad. Estamos hablando de emprendimientos pequeños, ¿no? Un poco Claro. para el desarrollo de la economía local. Yo creo que eso está bien. Creo que es mejor que el gobierno de los países en Latinoamérica ayuden al sector privado de alguna manera en vez de crear empresas públicas. Creo que es mejor. Pero claro, pero hay que tener cuidado porque a lo mejor es en ciertos sectores. No es que tú puedes estar entregando dinero, eh, eh, digamos, porque ahora lo que está sucediendo con la pandemia es que se entrega dinero y ni se sabe a quién, ¿no? Entonces los parámetros, tienes que tener cuidado, yo creo que un poco de desarrollo en ciertas zonas donde los gobiernos pueden jugar un papel importante, pero sí creo que es mejor que a lo mejor el gobierno dé las condiciones para que se desarrollen los mercados, ¿ok? Como un entorno Claro. económico estable, eso es mucho más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Sí, seguridad jurídica, o sea, Exacto, claro. Es que mira, por mucho. ejemplo, la teoría de contratos en el emprendimiento, en cuanto a eso es muy, muy importante. Entonces, cuando tú, digamos, en la parte privada, private equity, que son contratos privados al final, tú, a ver, ¿cómo tú garantizas que vas a hacer el enforcement, pues, forzar al otro a cumplir con el contrato? ¿Me explico? Si eso no existe, que no existe unas cortes jurídicas, etcétera, que permitan que los contratos se cumplan, entonces, llega un momento donde a lo mejor el inversionista quiere robar al emprendedor, el emprendedor al inversionista, y ahí es donde tú tienes problemas. Sí, sí, por lo menos, bueno, el arbitraje da mucha solución a eso, porque, bueno, en definitiva, de una u otra manera, ya en el contrato, en los contratos iniciales, determinas dónde vas a poder dirimir cualquiera Sí. de estas controversias. Veo Aquí que hay hay un algunas par de preguntas. preguntas. Sí, ya vi, estaba viendo eso. A ver, vamos a ver qué ponen por aquí. Voy Exactamente. con la primera. Ok, la primera de las rondas ahora veo. De todas maneras, yo puedo compartir la siguiente lámina. Lo importante es ex ante, Daniel, que tú tomes en cuenta cuántas rondas. Te lo voy a mostrar rapidito, pero para que tú veas cuánto pierde el emprendedor, pero se ve después. Yo puedo compartir después las láminas, esas láminas, Marco, y tú las Sí, sí, publicas de claro, alguna manera para que la nosotros, gente las tenga, ¿no? Pero por déjame supuesto. mostrarte rápidamente para responderte. Dame un momentico que veo aquí ya va, que tengo que compartir. Ah, pues, se me fue el Zoom. Aquí estoy. Ok, ahora sí. Ahí voy. Ok, fíjate. Si yo tengo otra ronda de financiamiento, fíjate que esto no quiere avanzar. Ahí va. Ok. Fíjate, ahora en este ejemplo que yo estoy poniendo aquí, es el mismo de antes, ¿ok? Pero todo el mundo sabe que para poder llegar a los 10 millones de dólares en 5 años, valor del negocio, se necesita una segunda ronda de otra vez 1 millón de dólares en 3 años. Digamos, tú necesitas 1 millón hoy, pero en 3 años vuelves a necesitar. Y la persona, el segundo inversionista, te va a pedir una tasa de retorno de 25%. Y ahí rayé, perdón, que no sé dónde está mi mouse. Pero si ven aquí que dice 25%, ahí es donde básicamente, ¿por qué 25 y no 50? Porque hay una reducción sustancial de la incertidumbre.
¿ok? Entonces, los términos de entregas menos propiedad y te dan el mismo nivel de plata. Entonces, fíjense que al final dice, ok, estos son los 10 millones que vale el negocio en 5 años. Este es el valor futuro de la inversión del individuo que te está pidiendo 25%. Él necesita 15. El otro pidió 75 de negocio. Entonces, 15 más 75, suma los decimales, el emprendedor se quedó con 8. Y el número de acciones total al final va a ser 23. Pero después tú vas por rondas. No quiero tratar aquí porque hay otras preguntas, pero tú vas por rondas viendo cuánto es el valor de la acción por ronda, cuántas acciones se emitieron. Por ejemplo, en la primera ronda, 2 millones para el fundador, 18 para el primer financiador o financista, etcétera. Tú vas ahí trabajando los números y en la segunda ronda el precio cambia, ¿ok? En la segunda ronda el precio cambia, etcétera. Pero esto lo mando y yo puedo explicarlo para que lo tenga ahí Marco y lo puedan compartir. Y una vez, claro, tú te vas a 20 y pico rondas que pueden haber, esa es la parte difícil de tratar de estimar cuántas rondas se necesitan, pero ya el resto es muy mecánico, el mismo procedimiento todo el tiempo. Ok, vamos a ver otra pregunta por aquí, porque se me va el mouse. Aquí está, se llama Emprendimiento Social Sostenible sin depender de donaciones o del Estado. Gracias, Federico. Un saludo allá por Panamá, Emprendimiento Social ya sustentable o sostenible. Eso es correcto. No, totalmente. Ojo, Sí, hago nada más el inciso que me parece buenísimo, pero un poco lo que nos hemos encontrado algunas veces nosotros ha sido este estilo. Yo creo que un emprendimiento social y que sea sostenible es algo realmente, claro. de verdad, que es lo que se busca. No, Porque y bueno, lo porque ideal los es que gobiernos las cambian. fuentes de financiamiento sean privadas y no hay problema. Y después entonces, pero lo que tú quieres es que en la función de utilidad no se busque la rentabilidad, no es lo único. Tú necesitas suficiente generación de efectivo para poder expandir la misión del negocio, esa misión social. ¿Ok? Esa es la idea. Es como Harvard. Harvard es una institución sin fines de lucro, ¿verdad? Pero imagínate las tarifas que cobra. Esa es un poquito la idea. ¿Cómo se puede valorar la participación de un jugador en el modelo de vesting en esa etapa temprana? Es sumamente difícil, Luis. Los modelos son muy parecidos a los que yo estaba trabajando, pero nuevamente hay mucho de simulación de Monte Carlo, hay mucho de tratar de estimar cuántos son el valor de los assets in place, que normalmente son cero, versus las oportunidades de crecimiento. Tengo un prototipo tecnológico funcionando, cuáles opciones de financiamiento nos recomienda a Mauri. Eh, Fíjate, una cosa es cuáles tienes disponible en tu país, porque ese es el problema, que varía mucho por zonas. Cuando ya tienes un prototipo, yo creo que te podrías ir como muy poco a lo que sería un inversionista ángel, si no es mucho, ¿ok? No sé qué tanto de venture capital existen. Pero esos son los tipos de financiamiento que se suelen utilizar. Sí, fíjate, John, tienes toda la razón. Cuanto más inflación tienes como en Venezuela, a lo mejor más frecuente tienen que ser los flujos. Claro, lo bueno de lo que está pasando ahorita en Venezuela, según entiendo, es que ahora está todo dolarizado y a lo mejor se te facilita la contabilidad. Pero claro, algunos flujos los pagarás en efectivo o en bolívares y eso conviene. Pero tienes razón, cuanto más incertidumbre económica tengas producto de la inflación, a lo mejor más frecuencia en la información. Otra pregunta por aquí de Karen. En cuanto a la elaboración de proyectos tecnológicos, ¿cuál es la mejor metodología de valoración? ¿Nos podría comentar sobre el múltiplo de ventas? Fíjate que muchas compañías en la época del .com calculaban, por ejemplo, price to sales, ¿no? Precios sobre ventas por acción, ¿no? Muchas de estas empresas utilizan ese tipo de indicador porque obviamente no pueden utilizar el price earnings porque la utilidad es negativa. Entonces, eso es muy típico. Eh, cada, cada negocio va a tener su propio indicador, ¿ok? Por ejemplo, estas compañías como Twitter, Facebook suelen utilizar crecimiento en número de cuentas y que se conecten cada tanto tiempo. Esos son los tipos de indicador que cada quien empieza a publicar. Pero yo sí creo que al final
los indicadores, estos indicadores, al final toda compañía tiene que tratar de generar las típicas métricas, deben de funcionar en el tiempo. Fíjate Uber, decía, no, bueno, no importa Uber, pero fíjense que con el tiempo, ahora le están pidiendo rentabilidad. Mira, ya eres una compañía que cotiza en bolsa, empieza a cortar proyectos donde estás perdiendo dinero y necesitamos que tú empieces a hacerte una empresa un poco más estable en cuanto a generar rentabilidad para todos los accionistas, ¿no? ¿Cómo se protege? Yo creo que la parte de protección de la idea, a lo mejor Marco te puede ayudar más, porque eso tiene que ver más con contratos eh, que con finanzas. ¿Cómo se podría proteger una etapa en cuanto a una plataforma tecnológica? Sí, bueno, solo para, no quiero quitarle tiempo a Yo voy viendo las otras, sí. hay toda una evolución maravillosa con todos los temas de derecho de autor, con relación al tema tecnológico, que es súper interesante. Eso sería como para hablarlo o sea, en otro live, pero sí lo hay. Lo único que, bueno, sí lo que tienes que buscar es unas jurisdicciones donde realmente esta protección tenga alcance. Eso es importante porque de repente, o sea, hay jurisdicciones más blandas con respecto a ese tipo de temas que no van a ser efectivos lo que quieres lograr. Sobre Marco, tienes toda la razón, la parte de fintech es algo que tiene explosión en todos lados, pero en Latinoamérica se está dando mucho. Creo que es una parte muy importante donde pueden salir, lo bueno de estas, vamos a decir así, ideas tecnológicas basadas en una app, internet, etcétera, es que los costos de entrada son muy bajos. Entonces, si tienes una buena idea y desarrollas un buen producto, puedes llegar a alcanzar a muchos clientes muy rápido, ¿no? Entonces eso es algo que por ahí a lo mejor se está yendo mucho emprendedor porque precisamente hay mucho que hacer, la necesidad es grande y también el beneficio puede ser muy grande y el costo de inversión, si tienes el know-how para desarrollarlo, entonces está muy bien. Después Julio me habla de varios enfoques para valorar, menciona el Vercus y me llama la atención el método, sobre todo para la parte del contexto latinoamericano. Fíjate, Julio, te soy sincero, a lo mejor aquí he visto el método, pero no con ese nombre, entonces no quiero comentarte, es más, te pido la información, si tú la tienes por ahí, me la mandas. Creo que, a ver, John tenía una pregunta, no sé si respondí yo todo. Así Sí, que bueno, me habló antes de la información de 6 meses, sí. bueno, Perfecto. ya vamos a llegar solo dos cositas adicionales. Con relación al Vercus, nosotros, bueno, hemos trabajado algo con el tema del método, inclusive hicimos como una tropicalización esto para el tema venezolano y latinoamericano del método Vercus con unas métricas que a nosotros nos parecían interesantes. Igual eso lo podemos Resúmeme hacer rápido, llegar. Marcos, a ver, porque seguramente lo he oído aquí, pero no sé de qué trata el método. Bueno, básicamente que es ese startup donde lo que habíamos hablado antes, o sea, se valora el equipo, se valora la idea, se valora el prototipo, se valora, o sea, inclusive el tema del fundador, o sea, cuál es la Ya, experiencia ya, que ya. tiene, ¿no? O sea, de repente, bueno, una persona que viene de la industria, una persona que tiene 2 doctorados, una persona que, o sea, todo eso en algún momento se busca cómo darle un valor específico y ya con eso, o sea, es una manera que a nosotros nos pareció muy interesante de poner, mira, aquí puedes tener un número al final con lo que tienes acá, pues. Y nos Ok, hemos dado cuenta que, bueno, que lo suelen utilizar. ya. Solo para Fíjate que finalizar, una pregunta que me hizo un amigo que entró y salió que trabaja estos temas, que trabaja unos temas parecidos, herramientas tipo de inteligencia artificial o de big data, o sea, que conozca, que sepa, porque bueno, estos temas de Monte Carlo, yo sé que esto es matemática avanzada y tal, pero este tipo de cosas cada vez está más, está en boga o hay herramientas que se estén utilizando que usted sí. conozca. Fíjate, lo de, por ejemplo, la simulación de Monte Carlo, mira, podemos hacer otro seminario y te explico, hay una herramienta que es gratis. Es decir, por Ah, ejemplo, hay una DIN de Excel que se llama Yasai, que se lo desarrolló, no sé si en la Universidad de Rogers y después lo utilizó no sé quién más. Buenísima porque son simplemente una fórmula en Excel. Como tú dices, vamos a calcular valor presente neto utilizando VPN o Net Present Value o BAN, creo que se llama en español. Es lo mismo. Lo que pasa es que ahora tú vas a poner ahí y dice normal distribution
pones ahí y entonces el Excel te va a generar los valores aleatorios, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que hoy en día la tecnología ha permitido que herramientas estadísticas que antes eran muy complejas, cada vez sean más accesibles al emprendedor. Porque yo creo que hoy en día la mayoría de los emprendedores sabe utilizar Excel, ¿ok? Entonces, simplemente tú ahí lo que colocas es, oye, mira, en vez de decir, no, mis ventas el año que viene van a ser 10 millones de soles peruanos, por ejemplo. Entonces tú lo que vas a decir es, mis ventas van a seguir una distribución normal con media de 10 millones y desviación estándar que a lo mejor la determinas por la historia, si tienes 3 años de venta, 4, tratas de estimar, al final es una estimación. Pero lo que te quiero decir es que una vez que tienes eso y se empieza a generar números random, tú le dices al Excel, simúlame 2000 iteraciones, pasan 10, 20 segundos, y en vez de tú hablar de, mira, el valor presente neto de mi negocio son, no sé, 100 millones de soles, tú vas a tener una distribución de valores. ¿Ok? Entonces tú vas a decir, oye, mi negocio vale tanto. ¿Ok? Entre, por ejemplo, existe entre 20 y 80% de probabilidad que mi negocio valga tanto. Es más, si es un proyecto y tú dices, voy a invertir 100, entonces hasta el valor presente neto, tú puedes decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad que el valor presente neto sea positivo? Es decir, puedes cuantificar el riesgo. Entonces, no, hoy en día esto es sumamente accesible. Eh, lo que sí es que, claro, el emprendedor necesita entender un poco lo que serían esas distribuciones de probabilidad, etcétera. Y para eso muchas veces, pues, si no tiene las herramientas, consultoría y alguien lo ayuda, ¿no? No, no, Sí. totalmente. Sí, en otras palabras, Bueno, profesor, en vez de obtener una valoración de un punto, sería de un intervalo de valores. Así es, así es. Y para el Claro. emprendedor eso es muy importante porque el emprendedor, cuando tú dices, también valora no solamente el cuánto vale el emprendimiento, sino si yo digo, bueno, voy a invertir $400,000, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale el valor de mi idea al final? Tú dices, bueno, al final tú le puedes decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que va a ser más de lo que tú estás invirtiendo? ¿No? Entonces, si a lo mejor él es más averso al riesgo y tú dices, puedes haber a lo mejor dos modelos y tú dices, puedes ganar 10 millones de dólares, pero la probabilidad de fallar son 30, pero puedes ganar menos 8, pero la probabilidad de fallar son 10. Entonces él tiene como variación y tú dices, bueno, yo soy muy averso al riesgo, yo prefiero ganar menos, pero estar seguro de que voy a ganar, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas es muy útil y hoy en día nuevamente muy accesible. También se utilizan algoritmos, se pueden hacer simulaciones, no solamente simulaciones, sino regresiones. Artificial Intelligence a nivel de valoración yo todavía no lo he visto, pero seguramente viene. Lo que pasa es que todavía exacto. no quiero pensar que una computadora me va a sustituir a mí, pero por ahí viene, pero por ahí viene. Yo tampoco, Va pero a sustituir. Plural. Sí, Está bien, profesor, perfecto. muy bien. bueno, nada, Bueno, gracias. profesor, agradecerle una vez más y por supuesto a la audiencia y bueno, por favor termine, yo se despide y yo termino por acá. No, gracias a todos por escucharme. Muy feliz de ver varias caras, varios nombres ahí, amigos. Cualquier duda, pues estamos a la orden. Sí, Yo te mando las láminas, Marco. sí, ya después entonces nosotros a través de las redes sociales vemos por dónde las enviamos o las indicamos o las colgamos. Nosotros lo ponemos en la página web, buscamos varias maneras de hacerlo. Profesor, de verdad que me encantó hablarlo. Nosotros hoy se nos fue el tiempo, 15 minutos adicionales. Yo trato, pero la verdad que creo que valió la pena totalmente, súper agradable. Gracias de nuevo por su tiempo un viernes en la tarde. Gracias a todos. Y nada, nos encantó y gracias a todos los participantes de verdad que se tomaron este tiempo para estar aquí, conversar, porque la idea, bueno, como lo dije al principio, es conocer más un poco y, bueno, y ver que a nosotros nos encanta y nos da mucho orgullo esto, bueno, que venezolanos que están afuera y que tienen unas capacidades increíbles como el profesor Pablo, esto, y que, bueno, para nosotros es un honor conversar con usted. Bueno, que tengan excelente tarde. Ok, gracias por la invitación. Saludos a todos. Segurísimo. Hasta Cuídense. luego. Hasta luego.